bienvenidos a un nuevo video en este canal Al Día con mis finanzas. Continuamos con el reto de los 7 días para organizar nuestras finanzas desde cero. Cuando queremos empezar a hacer un presupuesto, queremos abarcar todas las categorías, pero si te soy sincera, esto no es nada realista. Por eso es que en este reto de 7 días lo estamos haciendo por partes, porque así fue como realmente me funcionó. Yo comencé primero a controlar las categorías de alimentos, supermercados o compras, porque esta categoría es la que de alguna manera sentía que el dinero se me iba y no sabía dónde. Entonces empecé primero por esta categoría. Así fue como comencé a hacer mi presupuesto. Luego que ya tuve la categoría de alimentos controlada, pasé a la siguiente categoría, que fue la categoría de servicios públicos, ¿sí? El agua, la luz, el teléfono, el internet, el gas. Cuando ya pude controlar esas categorías, entonces pasé a la siguiente categoría, que fue la categoría de transporte. Cuando ya tuve esta categoría controlada, pasé a la siguiente categoría, que fue la categoría de educación. Y luego continué con la categoría de salud. En este presupuesto o en mi presupuesto, mis 7 pilares fundamentales de categorías que conforman mi presupuesto son 7. Y hoy les voy a hablar de la categoría de salud, ¿sí? Entonces, en este reto, como vamos a hablar de 7 días para organizar nuestras finanzas desde cero, es decir, 7 categorías, y hoy nos corresponde la categoría de salud. ¿Qué incluye la salud? La salud incluye absolutamente todo lo que tenga que ver con salud, como exámenes de laboratorio, consultas médicas, revisiones odontológicas cada 6 meses, medicamentos que se use con regularidad por alguna condición de salud que tengas, terapias psicológicas, seguros de salud, si usas lentes, pues la visita al oftalmólogo, si tienes que comprar o cambiar la montura de los lentes. Todo, absolutamente todo va incluido en la categoría de salud. Es muy importante recalcar que en la categoría de salud mental es muy importante, porque parece mentira, pero la salud mental es la que de alguna manera nos va llevando a otras enfermedades de manera físicas, y lo digo por experiencia propia. En el 2020 para mí fue un año muy pero muy difícil. El 2020, si lo recordamos, a lo mejor fue un año difícil para mucha gente, ¿sí? Porque fue cuando estuvo la pandemia y eso nos agarró a todos desprevenidos. Exactamente en este año 2020 yo tuve una pérdida muy importante. Allí perdí a mi madre y perdí al esposo de mi madre, y eso me dejó muy marcada, porque precisamente para esa época, en el 2020, no teníamos nada ahorrado para la salud, y eso trajo muchos gastos, y a la final pues bueno, no se pudo hacer nada pues porque ellos de alguna manera partieron de este mundo, pero sí me dejó el aprendizaje de que definitivamente no estamos preparados. Y allí fue donde yo tomé conciencia de que teníamos que organizarnos. Pero ¿cómo me organizaba? Si era que mis finanzas eran un desastre. En ese 2020, por no tener dinero, tuve que incurrir en la deuda, pues porque la salud era súper importante, y así no hubiese para la comida, así no hubiese para más nada. Ese momento, de verdad, lo que nos importaba era de que ellos recuperaran su salud. Pero bueno, no fue posible pues por muchos motivos, y es por eso que la salud mental es muy importante, porque yo allí caí en una depresión que inclusive me llevó a tener ataques de ansiedad, inclusive ataques de pánico. Yo no sabía qué le pasaba a mi cuerpo. Lo único que empecé fue a experimentar ciertos síntomas que para mí no eran normal. Yo no sabía qué me estaba pasando. Uno de los primeros síntomas que yo empecé a presentar fue que la presión arterial me empezó a subir demasiado, y sobre todo en las noches, en las madrugadas, me despertaba con una sensación horrible, que no podía respirar, el corazón súper acelerado, y empezaba a temblar, me daba como una hipotermia y me desmayaba. Me sacaban para el centro de salud y efectivamente tenía la tensión súper elevada. De allí me remitieron a muchos especialistas, a cardiólogos, me remitieron inclusive a mi ginecóloga, porque pensaban que mi problema era hormonal, y eso era lo que me estaba acarreando estos síntomas que se me estaban presentando. Luego de ir al cardiólogo y luego de ir a mi ginecólogo, terminé con una doctora de medicina interna, y ella fue la que de alguna manera detectó que yo estaba presentando ciertos síntomas que no eran normal.
y me remitió a un psiquiatra. Esta psiquiatra efectivamente me mandó unos medicamentos donde efectivamente dio con el punto, que era lo que yo realmente tenía en ese momento. Duré medicada durante cierto tiempo hasta que pude controlar mis ataques de pánico, sobre todo mis ataques de pánico, mis ataques de ansiedad y esa depresión tan fuerte en la que yo vivía. Yo le achacaba que había sido por la pérdida de mi madre. Eran muchas cosas que estaban en mi mente y que yo en ese momento no sabía gestionar mis emociones. Me lo vivía angustiada, me lo vivía preocupada, con un nivel de estrés súper alto. Y eso acarrió pues que definitivamente mi salud mental se deteriorara. Es por esto que yo les recomiendo que la salud mental hay que cuidarla primero que todo. Para poder tener salud mental, tener paz y tranquilidad, es organizar nuestras finanzas, porque eso nos trae mucho estrés. El simple hecho de tener que llegar a fin de mes y no saber ni siquiera cómo vamos a llegar a fin de mes, de verdad que eso nos angustia y nos preocupa. Pero si tenemos una buena organización, si sabemos cuál es la raíz del problema y llegamos allí, créame que todo absolutamente tiene solución. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Definitivamente cada vez que tú cobres tu salario, bien sea que lo cobres semanal, que lo cobres quincenal o que lo cobres mensual, lo que le he recomendado en las categorías anteriores y es siempre tomar un porcentaje y apartarlo para la categoría de salud, porque eso nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad. El saber que nosotros tenemos cierto dinero allí para cualquier emergencia que se nos pueda presentar con respecto a la salud, eso nos da mucha paz y mucha tranquilidad. Desde que pasó mi problema, desde el 2020, a raíz de toda la situación que viví, pues yo quedé de alguna manera con ciertos medicamentos que tengo que tomar y uno de esos medicamentos es para controlar la presión arterial. Otro medicamento que tengo que tomar es para el hipotiroidismo, porque también de allí me detectaron que tenía hipotiroidismo. Pero ¿qué hago yo ahora? Aparte de tomarme mis medicamentos, trato de controlar mi salud mental. ¿Cómo lo hago? Tomando tiempo para meditar, aunque sea 5 minutos al día. Es muy importante meditar, conectarse con uno mismo, conectarse con la respiración y decirle a la mente que todo está bien, que todo está bien. Eso es lo más importante. Otra de las cosas que me han ayudado muchísimo también es a tomar el citrato de magnesio. Eso me ayuda, sobre todo me lo tomo en las noches y eso me ayuda a controlar mucho la ansiedad. Eso me ayuda para el sistema respiratorio, para el sistema circulatorio, para el sistema digestivo, para el sistema nervioso. Entonces ese es otro medicamento que yo tengo que tomar. Entonces, como yo ya sé que ya son 3 medicamentos que tomo sí o sí todos los meses, pues yo ya sé que ese dinero mensual yo lo tengo que apartar. Pero no solamente es eso, aparte de eso siempre se debe de tener una reserva por si se presenta alguna eventualidad, por si llega algún virus. Siempre hay que tener, siempre hay que tener un kit de primeros auxilios, medicamentos básicos como analgésicos, como el paracetamol o el ibuprofeno, medicamentos para la alergia, antihistamínicos o medicamentos para el estómago, antiácidos, antidiarreicos. También es útil tener medicamentos para la tos, para el resfriado común, sales de rehidratación oral para combatir alguna deshidratación. Son medicamentos básicos que siempre tenemos que tener en nuestra casa, porque si nosotros tenemos ese kit de emergencia, créame que por lo menos vamos a atacar los primeros síntomas de alguno que se nos vaya presentando y eso nos va a evitar de que podamos tener posibles gastos mayores en cuanto a la salud. Es muy importante, de verdad, cada 6 meses o como mínimo una vez al año. Es recomendable hacerse estudios preventivos de todo, absolutamente de todo. Hacernos química sanguínea. Las mujeres tenemos que como mínimo ir una vez al año al ginecólogo, hacernos nuestros respectivos chequeos. Si tú tienes alguna condición, tienes que tener dinero para que periódicamente puedas asistir a los especialistas y puedas tener un control. Todo eso incluye el dinero
el dinero que a veces no lo tenemos. Y una cosa que yo les puedo decir es que la salud es súper importante, porque si nosotros estamos bien, créame que todo lo demás, todo nuestro entorno también va a estar bien. ¿Por qué no empezar a organizarnos, sobre todo en esta categoría? ¿Por qué no tener, aunque sea mínimo, un fondo de emergencia, si sea pequeño, para posibles eventualidades que se nos vayan presentando con referente a la salud? Todo eso es tan importante. Tomar conciencia de que definitivamente la salud lo es todo y que sin salud pues definitivamente no somos nada, porque con salud nosotros tenemos energía, tenemos ganas de trabajar, de salir adelante, pero en una cama de enfermos no nos provoca absolutamente nada y eso pues acarrea gastos y eso es lo que no queremos. Entonces de verdad les pido que en esta categoría se enfoquen mucho, tengan siempre una reserva, siempre, todos los meses planifiquen, aunque sea un poco de lo que ustedes ganan, ténganlo en un apartadito donde no lo toquen. A final de mes, si bendito Dios no pudieron utilizar ese dinero, porque bendito Dios estuvieron súper saludables, ese dinero no lo gasten en otras cosas, váyanlo acumulando, y a final de año recuerde que como nos tenemos que hacer nuestros exámenes periódicos para saber cómo está nuestra salud, pues ahí vamos a tener una reserva. De verdad que para mí esta categoría es muy, pero muy importante. Yo siempre he dicho que la comida también es importante. Alimentarnos es súper importante. Pero hay veces que si solamente tenemos arroz con frijoles para comer, pues no importa, eso es comida y eso también se bendice y se agradece. Pero si nos enfermamos y no tenemos para cubrir un gasto de salud, eso nos va a angustiar muchísimo más. Entonces, de verdad, estas son mis recomendaciones. Siempre, siempre tengan un apartadito para cubrir los gastos que se nos puedan presentar en cuanto a la categoría de salud. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Si te gustó, recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Agrega un comentario cómo llevan la organización de la categoría de salud. Los estaré leyendo. Cuídense mucho. Un abrazo.